Estamos en comunicación con nuestro invitado. Él es un joven y destacado profesional andahuaylino, antropólogo por la Pontificia Universidad Católica del Perú, con maestría en antropología por esta universidad. Actualmente es candidato a doctor por la Escuela de Altos Estudios Sociales de Francia y la Pontificia Universidad Católica del Perú. Ha realizado varios trabajos de investigación social, habiéndose hecho acreedor al Premio a la Investigación de la Católica el año 2009. Actualmente, él desarrolla su investigación para su tesis doctoral sobre las relaciones familiares entre los jíbaro y los aguajún, comunidades amazónicas al norte de nuestro país. Nuestro invitado es docente de la Universidad Nacional José María Arguedas de Andahuaylas. Me estoy refiriendo al profesor Eric Pozo Buleje. Eric, muy buenos días, bienvenido al programa y gracias por la entrevista. ¿Cómo estás? Buenos días, Marino. Muchas gracias por la invitación. Es para mí un placer estar en tu programa y más aún poder conversar de nuestro paisano en común, José María Arguedas. Justamente el 18 de enero celebramos el natalicio de nuestro gran escritor José María Arguedas y justamente quería invitarte a conversar sobre ello. Sí, es interesante constatar que el periodo en el que vivió Arguedas, el que es entre 1911, cuando nace el 18 de enero de 1911, y el año en el que fallece, 1969. Ese periodo es importante tener en cuenta en la vida de Arguedas y sobre todo también es un periodo importante para el otro aspecto de la vida de Arguedas, complementaria y compleja a la del literato y al artista que él fue, sino que también al Arguedas científico social, ¿no? Al Arguedas antropólogo. En ese sentido, Arguedas es mi colega. Como él, yo también, como bien has mencionado en la presentación, soy antropólogo. Y entonces ese periodo fue trascendental porque es un periodo en el que nace Arguedas y fallece, 1911-1969. Es un periodo trascendental en la historia del Perú y también en el contexto mundial. En el contexto de la historia del Perú, porque es el periodo en el que el Perú ingresa a lo que se llama la modernización. Es decir, Arguedas ha nacido en un contexto en el que existen haciendas. El tema agrario es fundamental. Ya lo había definido Mariátegui décadas antes como el tema fundamental del Perú es el problema del acceso a la tierra, el problema del indio, diría Mariátegui, es un problema de la tierra. Entonces Arguedas nace en un Perú lleno de haciendas, con diversos tipos de haciendas. Las haciendas del norte no son de la misma naturaleza que las haciendas de la Sierra Central y que de la Sierra Sur y del Altiplano. Es por eso que Arguedas emprende una necesidad de expresar la voz de los no representados, a la época llamados indios. Justamente luego de su fallecimiento en 1969, esa categoría va a cambiar por el periodo del gobierno de las Fuerzas Armadas, Juan Velasco en su primera fase, su segunda fase con Morales Bermúdez, van a cambiar el término de indio a campesino. Pero en el contexto de Arguedas, ese grupo social a la que Arguedas quiere darle una voz, son lo que a la época se llamaba indio, y además una voz particular. Eso es una cosa manifiesta en su primera novela, que es Jaguar Fiesta, porque justamente el proyecto de Arguedas, el proyecto inicial, porque Arguedas, hay que decirlo, es un ser humano que ha evolucionado a través del tiempo. Uno es joven y luego cuando es maduro, ¿no es cierto?, cambia de ideas, hace evolucionar sus propias ideas, lo cual ha pasado con Arguedas. Eso es importante de decirlo, es importante que el público que oye tu programa sepa que Arguedas no es solamente un Arguedas, sino que hay varios Arguedas que podemos explorar leyéndolo. Entonces, este primer periodo este periodo de años en el que vive Arguedas, de 1911 a 1969, es un periodo en el que el Perú está entrando a la modernización. ¿Qué significa entrar a la modernización? Que la gente que trabaja reciba un sueldo, reciba un salario, ¿no es cierto? Ya porque el Perú es un país republicano, ya se ha independizado, ya no es una colonia, y es un Estado-nación en donde se rige por una constitución y hay leyes. Entonces, Arguedas vive en un contexto en el que no se aplican esas leyes en gran proporción a los indios, y sobre todo a los indios de la sierra,
De la costa norte siempre hay que hacer una diferencia, porque en la costa norte tiene una evolución diferente. Es lo que nos ha mostrado Ciro Alegría en sus novelas. Por eso que Arguedas reaccionan, porque casi Ciro Alegría y Arguedas publican más o menos sus 3 primeras novelas casi en simultáneo. Entonces Arguedas reacciona porque dice: las voces que hemos tenido hasta ahora sobre los indios son voces que han venido de gente que, si bien conoce al indio, pero que no es indio. Entonces ahí Arguedas reivindica su propia biografía, ¿no es cierto? El hecho de haber sido desplazado a la cocina con los indios, el hecho de haber conocido sus sufrimientos y sus alegrías en carne propia, y entonces a Arguedas lo dotaron de capacidades que solamente él en su época podía tener, y, es decir, siendo también, como él dirá alguna vez, un indio, se propuso a mostrar esa voz de esos personajes que habían sido puestos por los indigenistas de la época. Arguedas, entonces otra cosa interesante decir sobre él: Arguedas se levanta con un proyecto literario y antropológico luego contra esos indigenistas porque habían presentado a un indio deformado. Entonces ese contexto de 1911 al 69 es importante tener en la cabeza para comprender a Arguedas y su aporte del que queremos hablar en esta entrevista. Correcto, como bien dices, su propia vida pues es testimonio de ese choque de culturas, de ese enfrentamiento que se ha dado, y él ya pasa a ser la voz de esos que no tienen voz. Su propia vida, él desde su niñez, ¿no? Es hechura de su madrastra. Entonces, desde ahí ya sabemos lo difícil que ha sido para él. Pese a que el papá también se ha dedicado en algún momento a él, a formarlo, claro que no estuvo permanente. Cuando empieza su visita al Cusco, por ejemplo, las aventuras que tiene, desde ahí ya él se da cuenta que no es bien tratado y que, como bien dices también, él ha sido así, él ha sido destinado, él ha sido discriminado y condenado a estar entre las cocinas sucias, junto con los empleados, con quienes se sentía a gusto y se identificaba. Y eso es lo que de repente ha hecho que Arguedas viva en carne propia toda esa discriminación y pasa a ser la voz de todos ellos. Esa es la vida de Arguedas, que trasciende y lo transmite en su literatura, ¿no? Su propia, la vida de Ernestito, por ejemplo, ¿no? Claro, en Los ríos profundos, efectivamente. Y es importante decir allí que si bien Arguedas fue un actor directo, vivencial de las injusticias, pero también, y esto es importante a remarcar, Arguedas también fue testigo de las alegrías de estos indios. También fue testigo de su capacidad de articularse con el mundo moderno en sus propios términos. Por eso que Arguedas en un momento va a decir: yo no soy un aculturado. Sobre eso va a venir hacia el final de su vida. Y hay que comprender a qué se está refiriendo Arguedas cuando dice que no soy un aculturado. Porque en la época, ya Arguedas como antropólogo, ¿cierto? Estamos hablando de 1950 en adelante. Arguedas ha comprendido que la teoría antropológica de la época, que llega al Perú y de la que él participa, es una antropología aplicada de auspicio norteamericano. Por eso decía al principio la importancia de tener en cuenta el contexto histórico en el que vive Arguedas. Ha terminado la Segunda Guerra Mundial en 1945. Por lo tanto, Estados Unidos se ha convertido en la potencia que hoy en día está disputando China, y Estados Unidos está preocupado por el avance del comunismo en América del Sur. Ya ha ocurrido la revolución de Cuba, la revolución cubana, y está preocupado con ese avance en el Perú. Y una forma de que eso se detenga es que la reforma agraria ocurra. No hay que olvidar que Juan Velasco Alvarado hace reforma agraria con auspicio del Servicio de Inteligencia de los Estados Unidos. Arguedas, entonces, en ese contexto, cuando dice yo no soy un aculturado, está haciendo referencia explícita a la antropología cultural norteamericana, que ha producido una teoría de la aculturación. En simple significa del cambio cultural, de que llega una cultura a una cultura autóctona y la desplaza para que esa cultura A se establezca en ella.
Y eso es lo que Arguedas fue a averiguar como antropólogo, pero que se da cuenta de que no está ocurriendo eso. Es decir, que no se está reemplazando una cultura por otra. Y ahí empiezan varios malos entendidos sobre Arguedas, porque a partir de eso se le dice a Arguedas, entonces que Arguedas quería defender la cultura andina, efectivamente, pero con una condición: defender esa cultura andina en movimiento, en evolución y en transformación, que se articule con lo moderno. Por eso que él dice, no soy un aculturado, pero hablo en quechua y en cristiano. O sea, soy de los dos lados. Y eso es lo que él quiere para el Perú, un Perú integrada a la modernidad sin perder sus raíces, como él lo había vivido con esos indios, como él había comprendido vivencialmente. Y eso lo plasma en su antropología y en su literatura. Pero ninguna de ellas, ni la literatura ni la antropología de su época, son suficientes para dar cuenta de esa enorme complejidad, y ahí aparece Arguedas como un ser, como un autor, como un pensador absolutamente diferente, porque no fue un literato a secas y no fue un antropólogo a secas. Es decir, como no tenía herramientas profesionales para expresar esta complejidad que es el Perú, tuvo que recurrir a torcer la literatura, porque los propios literatos de su época, hay que decirlo al público, no reconocieron el valor literario de Arguedas. Los propios científicos sociales de la época de Arguedas no reconocieron el valor de sus trabajos antropológicos. Cosa que lo conmovió bastante, ¿no? Y fue uno de los motivos que lo llevó a la depresión. Pero eso hay que decirlo al público actual. Hay que decirle que ese Arguedas tuvo una vida agónica, no solamente por su propia personalidad, que tendía a la depresión, sino porque además los fenómenos sociales que está intentando procesar y expresar, darlos en un medio de expresión, que fue la literatura por momentos y que por otros momentos fue la antropología, no le fueron suficientes, no colmaron las expectativas para expresar esa dificultad, y es por eso que los profesionales de su época, de ambos rubros, van a ver a Arguedas como un problema, van a ver a Arguedas como alguien que no está entendiendo un país, cuando hoy, luego de más de 100 años, que ha pasado Arguedas por esta vida, estamos empezando a comprender, oye, Arguedas tenía razón, pero tenía razón no porque quería salvar al indio y ponerlo en una vitrina y decir, mira, este es el indio, no lo toquen, porque si lo toca la modernidad, esto va a ser malo para el indio, sino que Arguedas va a decir, este indio, con su capacidad, con su potencialidad, tiene muchas ventajas para articularse de manera distinta, con originalidad, diríamos, andina, a ese mundo moderno. Eso me parece, Marino, que es lo que me gustaría transmitir en esta conversación que tenemos sobre Arguedas. No insistir en el Arguedas que hemos hecho de un Arguedas, de un ícono cultural. ¿Qué es un ícono cultural? Es una figura, ¿no es cierto?, a la que nosotros recurrimos mucho. Tú sabes que en Andahuaylas existen equipos de fútbol José María Arguedas, que existen empresas de transportes José María Arguedas. Cuando habían lustrabotas, la asociación de lustrabotas se llamaba José María Arguedas. José María Arguedas está por todos lados y es un ícono cultural. Y qué bueno que en el Perú tengamos íconos culturales, porque tenemos muchos íconos del deporte, muchos íconos del mundo de la farándula, ¿no es cierto? Que está bien, pero no tenemos un ícono cultural, y de Arguedas lo hemos hecho un ícono cultural. Pero la desventaja de hacer un ícono cultural es que empezamos a tener un teléfono malogrado y empezamos a decir cosas de Arguedas que Arguedas nunca hizo, que Arguedas nunca dijo y que Arguedas nunca quiso. Ese es el riesgo que estamos hoy, digamos, en medio de ese ícono de Arguedas, sobre todo en Andahuaylas, que es necesario que en medios de comunicación, por eso te agradezco mucho la invitación que me haces, porque me permite decirles que hay un Arguedas que no es ese ícono que hemos hecho de él, porque hay un Arguedas complejo, que hay un Arguedas que necesita comprenderse y sentarse a leerlo, y por eso que creo que la función de la Universidad Nacional, que lleva su nombre, José María Arguedas, tiene mucho que hacer al respecto todavía en Andahuaylas. Continuamos, por favor. Sí, correcto. Efectivamente, es todo un tema de estudio, pues, José María Arguedas, ¿no? Claro que desde muy niño demostró su capacidad cuando en las clases, en el colegio, ocupaba siempre el primer puesto y tenía claro el panorama él.
Como tú dices, los literatos y los intelectuales de su época lo acusaron de tergiversar la imagen del peruano, del Ande. Sin embargo, él era claro, por un lado, y por otro lado también demostró bastante desprendimiento, porque pese a todo tuvo una gran vocación de servicio. Él fue a laborar como profesor a varios sitios y luego también le tocó desempeñar importantes cargos en la cultura, a nivel nacional. Viajó al extranjero, tuvo buena representación y también no paró en seguir produciendo literariamente. Ahora, este trabajo literario y también el entender a la sociedad de esa época ha sido durante toda su vida. En la época ya adulta, Arguedas que vemos tiene también otras connotaciones. ¿Cuál es tu apreciación ya sobre esta etapa adulta de Arguedas? Mira, si yo he publicado un artículo en donde propongo hacer una periodización de la vida intelectual de Arguedas en 3 periodos. El primer periodo, que va hasta su publicación de su primera novela, Jaguar Fiesta, en la década de 1940. El segundo periodo, que implica su formación como antropólogo en la San Marcos y que llega hasta la publicación de Todas las Sangres, digamos en los 50, más o menos, y una última época en donde Arguedas entra ya en su personalidad, es dueño de sus razonamientos, porque en las otras épocas Arguedas todavía está tanteando. Arguedas es un provinciano que ha llegado a la capital y que se ha sentado en la mesa con los intelectuales más importantes de su época, con los artistas más importantes de su época. Y todo aquel que ha vivido en una provincia durante su adolescencia, sabe que llegar a la capital es un espacio en donde potencialmente uno va a ser discriminado. Entonces Arguedas gana terreno en un contexto en el que las credenciales para estar en este contexto intelectual implican pues una formación universitaria de calidad en la San Marcos y probablemente unos estudios en el extranjero que Arguedas nunca hizo, ¿no es cierto? Y sin embargo, Arguedas va a hacer algo que ningún profesional hasta el día de hoy en el ámbito de la antropología ha hecho, que es hacer una investigación en otro continente para compararla al Perú. Se va a trabajar en España. Y es ahí en donde respondo a tu interrogante. Ese Arguedas segundo de los años 50 y que está a perfilarse al último Arguedas que yo llamo de los años 60, ya dije que Arguedas muere en el 1969, es un Arguedas en el que dicen, ¿saben qué? Yo estoy diciendo algo importante para el Perú. Es verdad que no me han querido escuchar, es verdad que yo mismo, en un momento dado, he dudado de lo que yo decía. Estoy obviamente diciéndolo con mis palabras, ¿no es cierto? Y entonces ese Arguedas maduro es el Arguedas que va a decir, voy a escribir poesía en quechua, ¿no? Escribe poesía en quechua. Es el Arguedas que va a decir, ¿sabes qué? Sí, pues de repente mi formación universitaria como antropólogo no sea buena, como dicen mis colegas antropólogos. Sí, pues de repente mi narrativa, mi literatura, ¿no es cierto?, está diciendo cosas con las que no están de acuerdo mis colegas. Sin embargo, y esto lo dice literalmente Arguedas, mi intuición funciona mejor. Ese último Arguedas se pone, digamos, valiente para reafirmar algo que lo ha conducido durante toda su vida, la intuición. ¿La intuición de qué? La intuición de leer a un país de manera correcta. Es decir, de mostrar a un indio que no solamente sufre, sino que también vive alegrías y que tiene capacidad intelectual para articularse con el mundo moderno. Jaguar Fiesta es una de esas manifestaciones maravillosas, ¿no? Porque justamente en Jaguar Fiesta, ¿de qué trata Jaguar Fiesta? Trata de una corrida de toros que van a hacer los indios de Ayacucho, de Puchi, que la autoridad les prohíbe hacer. Pero para dar la fuerza de que ellos tienen derecho a hacerlo, los indios incluso le van a decir, mira, nosotros hemos hecho una carretera de Puchi a Nazca sin la necesidad de un ingeniero civil. Nosotros tenemos esa, entonces Arguedas muestra esa gesta. Pequeño detalle, ¿no? En Jaguar Fiesta no hay un personaje que sea el cóndor, como se da en la portada del Toro y el Cóndor.
Y eso es parte de lo que te decía del ícono cultural que hemos hecho, porque todo aquel que lee Jaguar Fiesta verá que no existe cóndor. O sea que tenemos un Arguedas, el último Arguedas, es Arguedas maduro, un Arguedas que quiere escribir en quechua, un Arguedas que ya se va a posicionar como, oye, mi intuición está funcionando mejor, pero al mismo tiempo es un Arguedas que vive agónicamente este contexto social. Su propia psicoanalista chilena, la última que tuvo, Lola Hosman, ¿cierto?, recomienda a Arguedas escribir para expiar esos demonios internos que él tiene por su propia biografía particular y por el contexto peruano en el que vive. Y es ahí que empieza a escribir El zorro de arriba y el zorro de abajo, la novela póstuma de José María Arguedas, que se convierte en uno de los textos más experimentales. Y esto es otra cosita que me gustaría destacar, si me permites un minutito, y es que Arguedas, eso es lo que muestra una inteligencia para el Perú, porque el Perú necesita profesionales como Arguedas que experimenten, que inventen, que crean cosas que no están en el formato disponible. Y eso es lo que hace Arguedas, y la mejor ejemplificación de una experimentación, de una invención y de producir algo radicalmente diferente es El zorro de arriba y el zorro de abajo, porque es un híbrido de cosas. Es una narración mítica, es un diario personal y es una novela ambientada en un contexto como el de Chimbote, ¿cierto? O sea que el último Arguedas es un Arguedas extremadamente complejo y experimental. Hay que decirle eso a la población andahuaylina. Hay que atrevernos a ser como Arguedas, hay que experimentar, hay que producir cosas que no están allí y no solamente repetir como es esta educación tradicional en el Perú, ¿no es cierto? Como un papagayo, lo que te dicen en el aula, lo repites y lo repites y lo repites. Arguedas va en contra de eso y su mejor época, esa es a la que tú hacías alusión, esa época de lo Arguedas maduro, en donde es un Arguedas absolutamente experimental y enfrentado, con ganas de enfrentarse a un país, a unos intelectuales de un país que no necesariamente han comprendido sus propuestas, Marina. Efectivamente, sí, pues él avanza con la fuerza del misitu, ¿no? Claro que llega también el momento en que los demonios que lleva adentro dominan su diario que hacer, deja la cátedra, renuncia y llega el momento también de llega el momento difícil de Arguedas donde ya piensa como siempre en autodestruirse. Ese sentimiento pro muerte que lo acompañó a lo largo de su vida se hace evidente y dejando de lado varias cosas, incluso al nuevo compromiso que tiene, Sí, la pegó. Por lamentablemente quitarse la vida. Pero hay que comprender eso, Marino, en un contexto bien particular de Arguedas, porque como tú bien mencionaste hace un momento, Arguedas fue básicamente un intelectual, un literato y un antropólogo, pero también desde el punto de vista laboral, Arguedas fue un funcionario público, como docente en Sicuani y luego como director de museos, como director de una entidad dentro del Ministerio de Educación y como docente universitario. Y hay que decir que Arguedas nunca fue nombrado en su universidad madre, que es la San Marcos. O sea, Arguedas fue docente en la San Marcos y mis colegas sanmarquinos hoy en día reivindican, hay una cátedra Arguedas creada hoy en día en San Marcos, pero que habría que recordar que no fue la Universidad San Marcos quien le propuso un nombramiento, es decir, para que sea un docente de planta de la San Marcos. Eso se lo va a ofrecer la Universidad Nacional Agraria de La Molina. ¿Por qué digo eso? Que eso es importante, porque ahí tú ves la complejidad de la batalla que emprende Arguedas a nivel institucional. Él se pelea con las autoridades, con ciertas autoridades de la San Marcos, porque no lo dejan nombrarse. Él busca fondos de la cooperación italiana para recopilar cuentos, narraciones, que terminan llevando a Chimbote para su última novela, y en sus abundantes cartas, porque hay un Arguedas epistolar también, así como hay un Arguedas literato, como hay un Arguedas antropólogo, hay un Arguedas epistolar, y en esas cartas hay que ver cómo Arguedas se queja de los funcionarios públicos del Ministerio de Educación, de sus colegas en la San Marcos. O sea, ¿por qué digo eso? Porque esa complejidad de injusticias que hoy en día persisten en nuestro país, sumada a una sensibilidad particular, a vivir el Perú a flor de piel,
han hecho pues de su personalidad anclada con esa dificultad de nuestro país en la vida profesional y más particularmente como un funcionario público. Yo no puedo imaginar, sino de lejos, la angustia que habrá podido sentir y la frustración que habrá podido sentir Arguedas en su momento y que lo condujo a una decisión fatal, ¿no es cierto? O sea que hay que contextualizar esa actitud de Arguedas porque tampoco hay que ponerlo en un escaparate para observarlo como un drama psicológico, sino que hay condiciones sociológicas que también contribuyeron a una infelicidad de Arguedas, que es una infelicidad además, y hay que decirlo, comparable a la de muchos peruanos en la actualidad. O sea que Arguedas fue una persona excepcional en el sentido que lo mostró, lo puso sobre el tapete, pero también quizá por eso también los peruanos vivimos fascinados con su figura, porque también creo que es un representante de esas frustraciones que muchos de los peruanos sabemos vivir en un país en donde nuestras instituciones no necesariamente funcionan por el mérito, sino por el favor, ¿no? Eric, ha sido enriquecedor y la verdad, este es un inicio, es un bocadito así, hacer gustar, sobre todo a los jóvenes, al hablar de Arguedas. Te agradecería que invites a los jóvenes a que conozcan un poco más Arguedas, finalmente para poder despedirnos. Perfecto, Marino. Mi invitación a los jóvenes, yo todavía soy joven, tengo 39 años, en todo caso estoy empezando mi segunda juventud, pero digamos a los más chicos, ¿no es cierto? Hay que decirles las cosas claras. Primero, que Arguedas no es un autor fácil de leer. O sea, que uno no agarra los ríos profundos de Arguedas y va a comprender esa novela de un primer momento. Entonces a los jóvenes hay que decirles que se acerquen a Arguedas con paciencia, porque es un personaje muy complejo. Entonces, si hay que acercarse con paciencia, entonces también hay que acercarse a Arguedas con determinación, porque es un reto Arguedas, es un intelectual nuestro. Es un pensador andahuaylino que ha logrado atravesar las fronteras provincianas, que se ha proyectado al Perú como un pensador peruano, pero además ha trascendido las fronteras del Perú. Entonces, cuando un personaje logra eso, los chicos jóvenes entiendan, no es un personaje simple. Por lo tanto, hay que ver a Arguedas como un reto intelectual al que podemos acceder. Qué bonito leer Arguedas en tu idioma. Qué bonito leer un personaje de la talla de Arguedas que no sea una traducción del inglés al español, del francés al español. Y eso no lo tenemos siempre en el Perú. Por eso que teniendo un intelectual, un literato, un antropólogo de la talla de Arguedas que ha escrito en nuestro idioma, haríamos mal en no leer a semejante intelectual peruano. Así que a los chicos, siempre con la verdad, Arguedas no es fácil de aproximarse, pero tampoco es una cosa imposible, pero es un intelectual que necesita tiempo, es un intelectual que necesita paciencia y amor para aproximarse a su trabajo, que una vez dentro de él nos ofrece una comprensión del Perú compleja y nos ayuda a comprender no solamente el Perú, sino probablemente nuestra propia biografía y de ese modo entender mejor el sentido que tenemos para estar en este mundo y de repente contribuir de mejor manera siendo mejores ciudadanos gracias a una lectura atenta de José María Arguedas. Eso sería. Gracias, Eric, muy amable, muchas gracias. En realidad es gratificante escuchar a una persona joven, un profesional joven como tú, haber conocido y conocer bastante a José María Arguedas. Motivación también para nuestros jóvenes a que te sigan los pasos y sigan esos pasos de estos 58 años de fructífera labor de nuestro gran escritor y personaje José María Arguedas. Muchas gracias y será hasta otro momento. Hasta otro momento, Marino. Gracias por la entrevista.